que nunca ha escuchado de la palabra de Dios, el decir algo errado, que esas sean sus primeras palabras, puede ser algo perjudicial para él, y Dios también nos va a tomar cuenta de ello. Entonces, para mí es muy importante este momento, y esperando que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, les invito a que abran su Biblia y busquen el libro de Ageo. El libro de Ageo. El libro de Ageo está casi al final del Antiguo Testamento. Libro de Ageo. ¿Lo encontraron? ¿Vale? Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Ageo. La palabra de Dios dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y edificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo y sobre el vino del aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y la palabra del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Por favor, acompáñenme orando, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres bueno y nos permites poder estar congregándonos y poder estudiar de tu palabra. Te pido, Padre, palabra de sabiduría para poder hablar lo que tú quieres que hable, Señor. Así también por los hermanos, para que puedan estar prestos a escuchar. Que todo esto sea para tu honra y para tu gloria, Señor, pudiendo edificar siempre todo esto para ti. Y que si alguien de aquí no ha escuchado de ti, Padre, pueda entender que tú eres solo el camino, Padre. Que tu Hijo amado es el camino para poder tener vida eterna. Bendícenos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El libro de Ageo nos habla sobre la reedificación, la reconstrucción de la casa de Dios, y esta profecía ya empieza en el libro de Esdras. En el capítulo 5, versículo 1 y 2 dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel que estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zarababel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Entonces este libro habla cómo Dios, por medio de su profeta Ageo, exhorta a su pueblo a reconstruir la casa de Dios. El libro de Ageo es muy práctico, si se dan cuenta, no solamente porque tiene 2 capítulos, sino que porque en palabras sencillas, Ageo, Dios por intermedio de Ageo reprende y alienta a su pueblo. Lo reprende y lo exhorta. En palabras sencillas le llama la atención y le dice: vamos, hagamos la casa, reconstruyamos. Y en diferentes versículos ocupa la frase: entonces vino palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo que Dios, por medio de su profeta, alienta al pueblo a terminar la obra, pero también a meditar cuáles son sus prioridades. Por lo que quise titular este sermón: medita cuáles son tus prioridades. Acompáñenme por favor a leer versículos 1 y 2. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Si leemos este versículo rápido, pensaríamos que Dios está diciendo: no ha llegado el tiempo de que la casa sea reedificada. Pero en realidad no, porque Jesús dice, vamos a leer el versículo 2, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué la casa de Dios no estaba siendo reedificada? Porque el pueblo dice que no ha llegado el tiempo. Pero es interesante que aquí no dice: no es necesario reedificar, no es importante reedificar, porque el pueblo sabe que era necesario reedificar, era importante reedificar la casa de Dios. Ellos sabían y entendían que reconstruir el templo de Dios era importante, pero ¿por qué no lo hacían? Y hermano, en palabras sencillas, eran solo excusas. Solo excusas. Y esa excusa los tenemos nosotros también en nuestro diario vivir cuando decimos: ¿y por qué no leemos la Biblia? Porque estoy cansado. ¿Por qué no oramos? Porque me da sueño. ¿Por qué no vamos a evangelizar? ¿Por qué no nos congregamos? Como dice en Proverbios 28:13, porque está el león en la calle. Hermano, así, y me pongo en primer lugar, tenemos miles de excusas para eso. Me hizo acordar cuando estaba haciendo este sermón, cuando fuimos a evangelizar con Nacho y la hermana Soledad, y hay mucha gente que dice: no tengo tiempo, no me interesa, muchas excusas, pero hay excusas casi insólitas como, y en lo personal, qué bueno que fue Nacho el que habló ahí, porque la señora llegó y dijo: no, estoy en el baño. Y fue tan incómodo porque como llegó, salió, abrió la puerta en el baño y se entró. Entonces fue tan iluso, fue tan raro como decir: hay un león afuera. Como dice el proverbio, hay un león. Y en realidad no son cosas que uno puede decir: no, es que yo no tengo, son excusas. Simplemente son excusas, hermano.
Ellos dicen, no ha llegado el tiempo, pero lo de ellos no era el tiempo, era la prioridad que tenían. Y aquí vamos a ver en los versículos 3, 4 y 5. Acompáñenme, por favor. Versículo 13. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Si nos damos cuenta, no era una cuestión de tiempo, sino que era una cosa de prioridades. Porque tiempo había tiempo para construir. Y estaba invertido ¿en qué? En construir sus casas y no la casa de Dios. Me hace recordar muchas veces de una situación cuando yo empecé recién a conocer del Evangelio, había recibido hace poco a Cristo. Y quizás a algunos les conté que hablaba mucho con un diácono, que me invitó a su iglesia y pasaron mucho tiempo y después en realidad no había buena doctrina, no había esa hermandad que uno buscaba antes de recibir a Cristo. Y él me decía: sí, pero no te preocupes, porque como tú estás estudiando, en ese entonces estaba estudiando prevención, como tú estás estudiando, uno entiende que no puedas leer la Biblia, no puedas ser discipulado. Pero sería bueno que cuando termine haga un discipulado, empiece a leer la Biblia. Y siempre contrastaba eso hablando con el pastor. Y el pastor me decía: no puede haber una prioridad mayor que Dios en ti. No puede excusarte en que porque estás estudiando no puedes leer la Biblia. Ellos tenían tiempo para construir la casa, pero si sus casas, y fíjense en la palabra que ocupa, casas artesanales. Ellos tenían casas artesanales. ¿Qué quiere decir esto? Que eran unas casas en ese entonces, en esos tiempos eran casas de lujo, casas con paneles de madera decorosa, los cuales eran un lujo en esos tiempos. O sea, tenían tiempo para construir sus casas, tenían tiempo para decorar y llenar de lujo sus casas, pero no para edificar la casa de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían tiempo. Decían no había llegado el tiempo, pero en realidad no es que no había llegado, no estaba dentro de las prioridades el invertir en las cosas de Dios. Hermano, esto hasta el día de hoy, esto se ve hasta el día de hoy. No quiere decir que invertir en sus casas no esté mal. Todos queremos invertir en una casa, tener una linda casa, pero está mal cuando pasa a ser un segundo plano la bendición de Dios, el estar con Dios, el seguir el camino de Dios. Filipenses 2:21 dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y lamentablemente es así. Hasta el día de hoy es así. Pero vamos al versículo 8. Dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Okay. Hermanos, por favor busquen Filipenses 4:8. Quiero reiterar el versículo anterior, no era el versículo 5 el versículo 8 el que quería leer, era el versículo 5 que decía: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza,
en esto meditad. En esto meditad, dice el versículo 5, meditad bien sobre vuestros caminos. Considerarlo, reflexionarlo, detenerse un momento y considerar lo que dice la palabra de Dios. Y ahí el pueblo podría decir, sí, pero es que no tengo tiempo. Dios le dice, haz el tiempo, meditad. Medita en eso. Volvamos a nuestro texto en Ageo. Versículos 6 al 8 dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hermanos, por favor, busquen Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 19 al 21 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El pueblo tenía un afán por las cosas materiales, tenía un afán por las cosas del hombre, pero Dios le dice, medita en esto, como dice el versículo 6, como dice el versículo 6 de nuestro libro de Ageo, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. O sea, bebían, comían y tenían hambre, se abrigaban, o sea, se ponían ropa y seguían sintiendo frío. Y luego dice en el versículo 7, meditad sobre vuestros caminos. Ellos tenían muchas cosas, pero nada los hacía. ¿Pero por qué no los hacían? Porque ellos se estaban fijando en las cosas del hombre. Ellos fijaban, su mente, su corazón estaba en las cosas materiales. Su mente estaba en, como explica el libro, en construir su casa, pero no en el camino de Dios, no en buscar la senda de Dios, no en invertir en la obra de Dios. Pero aún así, con todas estas cosas que ellos tenían, no se saciaban. Ahora, ¿cómo sabe Dios estas cosas? ¿Cómo sabe Dios que se sienten así? ¿Cómo sabe que uno se levanta temprano a trabajar, se acuesta tarde, ocupado de todas sus actividades, de todos sus hobbies, de todos sus procesos que hace, y aún así no se satisface? Es porque nuestras prioridades están al revés. Dios quiere la preeminencia, pero nuestra naturaleza nos hace afanarnos de las cosas materiales. La Biblia enseña en Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros lo hacemos al revés. Buscamos lo material pensando que con eso va a llegar la justicia de Dios. Pero Dios dice, más buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué dice ese libro? El sustento y el abrigo.
Dios nos puede dar todo lo necesario para nuestra felicidad actual, Dios nos puede dar todo lo necesario para poder sustentarnos, pero nuestra visión es al revés. Ahora, versículo 7 nuevamente dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No es que lo estemos leyendo nuevamente este versículo, sino que Dios enfatiza. Si se fijan en el versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y el 7 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Dios enfatiza en que meditemos en esto. Si yo les preguntara ahora cuáles son sus prioridades, lo más probable es que todo en forma inmediata diría Dios, la familia, mi esposa, mis hijos, el trabajo, y lo diría en ese mismo quizá orden de prioridades. Pero no, Dios nos dice: respóndeme ahora. Dios dice: detente un momento, meditar. Bueno, leamos el versículo 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Hay algunos estudiosos que señalan que este versículo, cuando les dice al pueblo que vaya a buscar madera, es porque, si se fijan en un versículo anterior, les dije sobre las casas artesonadas, y las casas artesonadas eran casas que estaban hechas con madera, con diseños, que era un lujo que tenían ellos. Pero casualmente les dice: vayan a buscar madera, y todos piensan que el pueblo ocupó la madera que estaba destinada para la casa de Dios. Es como que nosotros quisiéramos hacer una ampliación y ocupemos los materiales de aquí, como todavía no lo terminamos, no, si no lo van a ocupar, y vamos y empezamos a sacar. Necesito un galpón, y vamos y empezamos a sacar de a poco. Entonces, la madera que estaba destinada para la casa de Dios, ellos lo ocuparon para sus cosas. Ahora, ¿por qué lo que es de Dios, lo que es para Dios, no se lo damos para Dios? Porque, como sabemos, este es el pueblo de Dios, es suyo. Este pueblo que está edificando la casa de Dios es el pueblo de Dios. Ahora, piensen esto: ¿su vida le pertenece a Dios? Mi vida, su vida, ¿le pertenece a Dios? ¿Le estamos dando la preeminencia a Dios? ¿Le estamos dando nuestra vida a Dios? Es buena pregunta para meditar si nosotros somos de Dios. ¿Y cómo saber si somos de Dios? Nosotros sabemos que todos somos pecadores. Todos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellos. Todos somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Y alguien dirá: pero ¿cómo alguien así puede ser de Dios? Porque Dios entregó a su Hijo unigénito para que muera por nosotros en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. Lo que marca la diferencia entre todo el resto de personas que dicen yo doy la vida por ti es que Él resucitó. Esa es la gran diferencia. Y si Él pagó con su sangre y nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, nosotros podemos tener vida eterna y podemos decir que somos de Él, somos hijos suyos. Ahora la pregunta ¿es usted hijo de Dios? ¿Es usted de su propiedad? También es para meditar. Para meditar si nosotros tenemos que darle la preeminencia a Dios, ¿somos de Dios? Hermanos, por favor, acompáñenme al versículo 9 de nuestra lectura. Versículos 9, 10 y 11 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre en su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia,
y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de mano. Es interesante estos versículos porque literalmente le dice, ¿ya viste cómo estás? Buscas y no encuentras. Cuando dice, versículo 9, cuando dice, y encerráis en casa, habla sobre el ahorro. Cuando dice, y ahorras, y yo discípulo tuyo. Cerró la lluvia, cerró los frutos, y adivina qué lo hizo. Bien sencillo. Yo te quité esto otro, tú quieres hacer esto, te lo quito, y adivina qué lo hizo. Dice el Señor. Y ahora, ¿para qué lo hizo? Para que medites, le dice. Meditad, para que sepas que separado de mí, nada eres. Hermanos, busquen el libro de Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Disculpen, hermano. El 15, versículo 15, versículo 5. Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. O sea, le dice al pueblo, eres un pámpano. Y lejos, arrancado de la vid, nada eres. No tienes fruto. No tienes fruto. Hay que reconciliarse con Dios, le dice. Reconcíliate con Dios. Me gusta el libro de Ageo porque casi todo el momento es una reprensión, pero no una reprensión de que los castiga, sino que los exhorta también. Les va diciendo qué son las cosas que está haciendo, como el típico dicho que uno dice en el amor de Cristo, pero él sí lo hace en el amor de Cristo. Esa es la diferencia, de que él está diciendo, todo esto te está pasando porque te estás alejando de Dios. Estás justificando cosas porque te estás alejando de Dios. Volvamos a nuestro libro en Ageo. Libro de Ageo, vamos a leer del 12 al 15. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Salatiel, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahora, ¿qué pasó acá? Al principio no tenían tiempo, y ahora sí había tiempo. ¿Qué pasó aquí?
Lo que pasó es que el temor cambió de lugar. Esa fue la diferencia. Porque cuando nosotros estamos en el temor del hombre, cuando el temor está en las cosas del hombre, buscamos las cosas del hombre. En este caso lo que buscaban ellos eran edificar su casa, invertir en sus cosas, buscaban y no hallaban, buscaban, ahorraban, juntaban, trabajaban, hacían sus cosas, pero adivinen qué, uno no se sacia, no se llena, no se llena. Y esto es muy común cuando uno busca las cosas materiales y no busca la voluntad de Dios. Busca llenarse, busca crecer, pero sin la dirección de Dios. Y lo cual, bueno, cuando yo me puse a leer este libro, literalmente era versículo, porque son palos a cada rato. Por eso lo dividí muy sencillo: reprende, exhorta, pero alienta. Porque en realidad es verdad. Es verdad. Bueno, voy a contarlo a título personal. Muchos saben que yo estudié una carrera de prevención y después de eso me puse a hacer diplomado y después de eso me puse a hacer un magíster y después de eso empecé a interiorizarme. Pero en realidad si uno no está con la voluntad de Dios, usted puede hacer hasta el doctorado y no se va a llenar. Y va a decir que siempre le va a faltar. Siempre le va a faltar conocimiento. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en la sabiduría. Y yo estaba con el temor del hombre. Entonces, cuando cambia de temor, cuando el temor cambia de lugar, cambian las cosas. Aquí si se dan cuenta, y le dice algo muy, muy preciso, dice: yo estoy con vosotros. Aun cuando el pueblo fue de esa forma, aun cuando el pueblo no quiso hacer su voluntad, ¿qué le dijo Dios? Jehová está contigo. Jehová está contigo. Acompáñenme a buscar Mateo 28, por favor. Mateo 28 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios ayer es, hoy es y mañana es. Él siempre está con nosotros. Ayer está con nosotros, mañana está con nosotros. Y es triste cuando uno lo analiza, porque es uno el que no quiere estar con él. Es así de sencillo. Es uno el que quiere estar con él. Cuando yo me acuerdo, no sé si lo estaba hablando con Nacho, ¿sabes? Pero siento que en un mes hice mucho más productivo en la iglesia que en un año. Y claro, perfectamente podría decir sí, pero es que el otro trabajo me quitaba tiempo, que era verdad. Pero en realidad estoy seguro que si hubiese invertido más tiempo en las cosas de Dios, hubiese cuadrado para por último poder hecho la mitad. Y es porque en realidad es eso. Uno ahora se tiene que sentar y meditar. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Queremos invertir en las cosas de Dios? Es un libro para poder reflexionar, en que debemos sentarnos, meditar y darle la preeminencia a Dios, las cosas que son de Dios. Hermanos, vamos a orar. Señor, le doy gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra, Padre. Le doy gracias porque eres bueno, Señor, y por la oportunidad de poder transmitir tu palabra, Padre, así como en este libro, Señor, meditar tus cosas y querer ponerte en preeminencia, querer poner en ti tu voluntad, Señor,
no para nuestra gloria, sino que para tu gloria y tu honra, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder poner en práctica esto, Señor, de que cambiemos el temor hacia el hombre y nos volvamos al temor de Jehová y podamos seguir transmitiendo tu mensaje para poder hablarle a más gente de tu reino, Señor, y que más gente pueda ser salvada. Bendícenos, Padre, y bendícenos en nuestro trayecto a nuestro hogar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermano.